crean entre los cubanos en el exterior Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes nuevamente para nuestro programa Conversaciones Americanas. Hoy vamos a tener un programa, vamos a tratar de hacerlo rápido, pero no sé porque es que tenemos bastantes temas y me gustaría siempre, como estoy haciendo últimamente, tener algunos intercambios con el chat. Voy a empezar por saludar. Está Rubén Águila, que nos ha dicho buenas noches, profesor. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a los que están con nosotros. Yo quería hacer una mención porque hicimos un programa, el último programa creo que lo hicimos el 30 de junio. Y yo después que vi dije, caramba, no me perdono que hayamos dejado pasar como cubanos la importancia del 30 de junio en la lucha contra la dictadura de Batista, porque hay una figura que a mí me motiva mucho. Era una persona de un pensamiento muy martiano y yo siempre he dicho que Martí es proyecto, pero también es método, es también ética. Y yo siempre digo que como cubano o tú te tomas en serio la superioridad de la ética martiana o no te la tomas. Eso no hay mucho espacio ahí para el compromiso, porque Martí es Cuba, es el más universal de todos los cubanos y me gusta recordar, quiero hacerlo, la frase importantísima de Jorge Mañach cuando en la celebración de uno de los grandes momentos del centenario martiano, Jorge Mañach se refiere a este tema y él dice que que Cuba, que los cubanos crecemos
en la misma medida en que nos acercamos a ese legado martiano. Déjenme ver, lo voy a compartir con ustedes a ver si les leo la frase del inicio, ¿no? Y me gustaría, esa es una manera de empezar bien el programa. Déjenme ver, dice, lo que dijo Mañach fue, ese ideario sobre Martí dijo, ese ideario a la vez ético y político, en rigor no existía aquí para Martí dualidad alguna, o sea, no había una dualidad entre la ética y la política. No quiere decir que sean lo mismo, a veces hay sus tensiones, pero él no habla nunca de una política sin ética. Y dice Mañach, intuidor constante del fondo uno de todas las cosas, perseguidor de la armonía en todas las formas del ser único, estaba convencido de que la conducta de los pueblos para poder servir a los más altos fines propios y humanos ha de regirse por los mismos valores y normas que la conciencia moral le señala a los individuos. Fíjense qué interesante está esto, lo que dice Mañach sobre Martí. Él dice que la ética de la política, la ética de los asuntos de Estado, no es tan distinta de la ética de las personas, de su conciencia moral, la de los individuos. Y entonces dice, si hubiese que reducir este desideratum a las más esenciales consignas, yo me atrevería a decir que se agrupaba en torno a tres grandes conceptos: el de la dignidad, el deber y del amor. En lo que seguimos a Martí, ha adelantado la República, en lo que nos apartamos de él, hemos retrocedido. Esta fue la conferencia que en el Liceo de La Habana dio, estas citas son de la conferencia en el Liceo de La Habana que Jorge Mañach tituló Significación del Centenario Martiano y que dio exactamente el 28 de enero de 1953. Y yo creo que esto es importante porque cuando se discuten cambios, cuando se discute una situación tan difícil como la cubana, yo creo que es importante apoyar, incitar, promover que en la discusión de la política cubana siempre aparezca el apóstol de Cuba, el más grande pensador y el más grande de todos los cubanos, que se llama José Martí. Y naturalmente hago una invocación a Jorge Mañach porque a mí me parece que pocas personas estudiaron, representaron, llamaron a seguir la obra de José Martí como fue el profesor Jorge Mañach. Quiero darle la bienvenida también, que está con nosotros también, Rubén Osk. Buenas noches, profe, tarde pero seguro. Y Yuri Díaz Leal, que también está con nosotros y dice buenas noches desde La Habana, Cuba. Yo quiero mencionar a Gladys Cañizares, que estuvo con nosotros en un programa. Gladys nos envió una donación importante por Cele que le quería agradecer. Me acabo de poner el audífono, espero, déjenme ver si espero saber si están siguiendo el programa. Bueno, yo quería mencionar, he hecho este giro martiano para invocar a la figura de Fran País, que es una de las personas que cuando uno lee sobre su biografía, lo que significa su labor por la construcción de una república que, como decía Mañach, mientras más se acerque a la obra de Martí, más prospera, es más auténtica, y mientras más se distancia es peor. Pero algo que pasó el 30 de junio y que no mencioné en el último programa y que me toca mucho porque soy un admirador de la figura de Fran País, y es el 30 de junio y el 30 de julio. 30 de junio, en cierta medida, debe empezar siempre una jornada de homenaje a la familia País García,
a doña Rosario, que fue una gran educadora de patriotismo, de dignidad, de nacionalismo, de cubanía, y que de sus 3 hijos perdió a 2 en el transcurso de un mes. El 30 de junio es la muerte de Josué País García. Vamos a recordar que es un hombre que muere, creo, antes de los 20 años y que era un estudiante de ingeniería, pero además un hombre con un nivel de interés, de participación de los que de los conocieron, de sacrificio que no se debe olvidar mencionar nunca. Hay un relato que narra Agustín País, que después rompe con la revolución y es entrevistado por unas cuantas gente y que está presente. Y yo creo que hay 2 biografías que quiero recomendar. Una escrita en Cuba por el general William Galvez, el mismo de la salida 19, fue subordinado de Frank, y la otra que escribe en la Florida Pepín Álvarez, que también es una historia de Frank País. Dice Vivian La Verane, que está con nosotros ya, nos menciona que la casa de Rosario ahora es un museo que le queda a ella a 3 cuadras. Y la historia que cuentan es que a la muerte de Josué hay comunicaciones de personas en el 26 con Fran País, y Agustín le dice a Fran, fíjense qué interesante esto, que le dice, Fran, tenemos que hacer algo, parece que no hay lugar en Santiago de Cuba para la familia País y Salas Cañizares. Y en torno a esto es la respuesta de Fran País a su hermano Agustín, en la cual le dice, te prohíbo terminantemente que salgas. Esto no es un pleito personal, esto es una lucha política por una Cuba mejor. Fíjense, en medio del dolor, cuando su propio hermano, este es su tercer hermano, le dice, hay que hacer algo, hay que adoptar una lógica para ajustarle las cuentas a un criminal como ha sido Jaime, este no es Rafael Salas Cañizares, muere en un ataque a la embajada de Haití, y la respuesta de Fran es, esto no es familiar, esto no es personal, esto es una lucha por una Cuba mejor. Y yo creo que es importante hacer una mención a esto cuando nos pasamos la fecha de la muerte de Josué País, un hombre verdaderamente, prácticamente un adolescente, y esa Cuba que se quiere idealizar y la que hay una oposición que la realza, la pinta, la destaca como el futuro, cuando es un pasado al que no debería regresarse. Siempre hablamos que nos distingue en este programa que pensamos en la necesidad de pasar a una Cuba postcomunista, una Cuba postrevolucionaria, no retornar ni abrazar como política de oposición o como opción política, porque una opción política que es buena no se define por lo que está en contra, como el anticomunismo. Esta es la que es no comunista, sino una política prodemocrática, una política que mueva de donde hay a lo que puede venir mejor, y no partir de una nostalgia de un régimen que no merece nostalgia alguna. Y me estoy refiriendo a la dictadura batistiana y también al momento revolucionario que la precede. Una revolución no puede triunfar. A veces no triunfa, incluso cuando hay un momento revolucionario. Pero para que triunfe, primero que estructuralmente tiene que haber un momento revolucionario. Y el golpe de Estado del 10 de marzo no es, recordemos esto porque hay que decírselo a Rubio, Rubio no, 26 de julio no, no digas nunca más, Rubio, como has dicho que el 26 de julio se inició el accidente de la historia y colapsó la democracia cubana. No, Rubio, no. Si vas a hablar de Cuba, tienes que ubicarte y aprender, y el colapso de la democracia liberal en Cuba ocurre el 10 de marzo.
Y esto es algo que alguien que te mencione a ti siempre te lo debería decir, porque ilustra que estás hablando de una cosa que no sabes con una gran ignorancia. Y esto no es el 26 de julio, el 26 de julio el momento revolucionario toma cuerpo con el asalto al cuartel Moncada, pero ni es la primera vez que se empieza a discutir sobre este tema. Ya habían grupos que habían optado por la opción de la lucha armada y se había creado una situación, había popularidad por la idea de sacar a quien, y precisamente en el centenario, limpiar la costra del coloniaje y limpiar la costra de el autoritarismo que había llevado al poder a como sea a un candidato que no tenía posibilidad alguna de ganar las elecciones del 52 y que además se había rodeado de un conjunto de adláteres con ninguna identidad democrática, entre los cuales destacan aquellos que son líderes en cierta medida de la oposición cubana exiliada, los grandes adalides de la ley Helms-Burton, como son los hermanos Rafael, los hermanos Lincoln Díaz Balar y Mario Díaz Balar, y que han llegado a, como parte de esta opción política, lo que tratan de vender desde Miami, a incluso homenajear a la Escuela de Derecho de la principal universidad pública de la ciudad, que es la Florida International University. Le han puesto, fíjense, tú puedes tener, no siempre que haya Estado de Derecho se trata de que haya un Estado de Derecho, o por derecho no implica necesariamente la existencia de un modelo político en línea con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero sin lugar a duda eso es una condición sine qua non para que haya un modelo político en línea con la Declaración de Derechos Humanos, el Estado de Derecho. Las leyes deben ser tan discutidas, tan universalmente discutidas como universalmente acatadas. Y la ley debe estar por encima de cualquier partidismo. Eso es elemental. Pero fíjese el golpe bajo la línea de flotación que ha hecho la oposición que nos quieren vender como oposición democrática, la que ha encontrado en Marco Rubio y celebra a Marco Rubio como su secretario de Estado, la que se erige en torno a lo que fue originalmente la organización La Rosa Blanca, dirigida por Rafael Díaz Balar, y que llega al escarnio, porque no se le puede llamar de otra manera, de nombrar a la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de la Florida con el nombre de Rafael Díaz Balar. No precisan si es por el padre de ellos o por el abuelo, pero en cualquier caso ambos políticos fueron unos consagrados defensores del golpe de Estado en Cuba del 10 de marzo. La mayor ruptura contra un régimen democrático que haya ocurrido en la historia de Cuba, solo comparable, podríamos decir, a la prórroga de poderes de Machado en el año, creo que fue 28, 29, no recuerdo bien. Hay alguien aquí que pone, fíjate, te lo voy a permitir una sola vez para ponerlo, porque siempre es bueno reiterarlo, en el lenguaje digital, las mayúsculas indican gritería. Esta es una persona que usa un seudónimo, por eso no se le puede identificar al autor de la incivilidad. En este programa nadie viene a gritar. En este programa usted viene, da su opinión, pero usted no tiene más autoridad que nadie, ni por tanto tiene autoridad alguna para venir y gritarle a las otras personas del chat. Así que le sugiero, si Mendive se conecta más tarde, pero si no, en la medida que yo no voy a compartir ningún comentario que esté en mayúscula, ya lo digo de antemano, y usted aprenda a comportarse apropiadamente y recuerde que esa es su opinión y no hay problema en que usted la tenga. Vamos a ver por qué nosotros vamos a... Y por cierto, nosotros queremos siempre lo mejor para el presidente de los Estados Unidos. En tanto y cuanto Estados Unidos sea la democracia liberal que hasta ahora es, nosotros quisiéramos que el presidente tenga buena salud,
es la persona electa por las reglas que tiene el sistema, y nosotros nunca le desearemos que a nadie le pase lo que le pasó, por ejemplo, al presidente John Fitzgerald Kennedy, al cual sí le desearon la muerte. Fíjate esto, dime Maga Marín ahora, antes de poner más nada, y si no pones más, si no respondes la pregunta, te voy eliminando para que entres por el camino que se pone aquí sin gritar. No es digno de crítica, no es digno de condena los grupos cubanos que, acusando a John F. Kennedy de traición a los que fueron a agredir a su propio país sirviendo a un país extranjero, y fueron a invadir su propio país, que acusaron al presidente Kennedy de traición ante los comunistas, y que iniciaron campañas que demeritaron al que era el presidente de los Estados Unidos por hacer lo que él entendió correcto, por hacer lo que él había dicho de antemano que iba a hacer, que él no iba a sacrificar su política a una intervención militar contra ningún país en América Latina, aunque lo que estaba haciendo era ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, y también incluso montó la Operación Mangosta. Pero qué triste fue, qué negativo, qué acto de malagradecimiento tan grande hacia el presidente de la nación que los acogió, que aquellos, los antecesores de la situación actual, la emprendieran con el presidente, lo acusaran de traidor e incluso llamaran a hasta asesinarlo, como pasó en algunos casos dentro de esta gente. Yo creo que es importante que te pronuncies al respecto. Tú puedes querer mucho a Donald Trump, pero dame esa, porque a mí me gusta verlo a ustedes sacarse la daga y metérsela mutuamente cuando yo le encuentro algo que justifique que esa daga la saquen y acuchillen a su propia gente, porque ustedes no tienen estándar fundamentalmente. Yo te conozco la patica. Dime, pon un comentario ahí, Maga Marín. Estuvo bien, no merecen una condena radical y clara todos aquellos que después de venir a los Estados Unidos, siendo recibidos en este país, la emprendieron con insultos como lo hacen ustedes. Se lo hicieron a Obama, se lo hicieron a Carter, se lo hicieron al presidente Kennedy, y le costó la vida a uno de los presidentes de este país, tanto la de ustedes como la de otros, lo de la mafia y otros más, que emprendieron una campaña de estigmatización, de denegación del carácter humano y del carácter legal de que él era el presidente de los Estados Unidos con toda legitimidad, y que todo lo que hizo en relación a Bahía de Cochinos fue dentro de los marcos de las leyes y representando los intereses de los Estados Unidos, eliminando cualquier justificación de la acusación de traidor que ustedes le hicieron a ese presidente, que al final estaba tratando de encontrar un camino para reparar el daño creado por el macartismo, el anticomunismo de Guerra Fría, que había llevado a los Estados Unidos con Cuba a un callejón sin salida, incluyendo el peligro de una guerra nuclear. Así lo digo, no es que Kennedy fuera un santo, ni fuera perfecto, ni mucho menos, pero hay que recordar cómo se han referido y cómo todavía se refieren. Maga Marín habla sobre Juan Manuel Cao, me lo puedes poner ahí aparte. 2 comentarios nada más, que yo sé que no vas a hacer, pero yo te pongo ese test para que puedas tener la oportunidad de seguir comentando aquí. Dinos qué piensas sobre la acusación que le hicieron a Kennedy de traidor, y dinos qué piensas de que hoy todavía Juan Manuel Cao, por ejemplo, y otros más se siguen refiriendo a Kennedy como el que traicionó en Bahía de Cochinos. Así que, porque ya que quieres hablar de eso, vaya, vamos a sacarte el jugo. Nosotros decimos contigo, Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, y que ojalá no le pase nada, que no hagan como hicieron en Pensilvania, que le dispararon un tiro. No hay nada más ajeno de nosotros a eso. Por cierto, sí han habido declaraciones de los congresistas cubanoamericanos pidiendo la eliminación
de líderes de otros países, como ha sido el caso de Ileana Ros-Lehtinen, hablando de Fidel Castro y diciendo que sería una bendición que alguien matara a Fidel Castro, lo cual no tiene nada que ver con las actitudes democráticas, y de la propia María Elvira Salazar, cuando ha dicho que Estados Unidos bajo Obama perdió a Colombia, o bajo Obama o bajo Biden, no, perdió a Colombia, cuando lo democrático es admitir que si el pueblo colombiano eligió a el presidente Petro, ese es con el que tienen que lidiar y respetarlo y tener una relación de iguales como corresponde al derecho internacional. Y ahora, no sé si estás enterado, que hay una denuncia de Colombia de que un ex canciller y una política anteriormente directora de la revista Semana están envueltos en un plan de golpe de Estado, que tampoco es una cosa extraña, y si quieren vamos a hablar de eso más tarde, y que tiene que ver, por ejemplo, con apoyos desde el sur de la Florida, desde estos congresistas, a personas envueltas en golpe de Estado en la región latinoamericana. Vamos a recordar, fíjate lo que ustedes no han hecho, había que haber dicho Dios bendiga a América, Dios bendiga a Barack Obama, cuando con respecto a Barack Obama, el canciller del gobierno golpista anticomunista que derribó a Manuel Zelaya, dijo que Obama era un negrito piquenini. O sea, hay que respetar al presidente Maga Marín, y hay que decir Dios bendiga a América, Dios bendiga a Barack Obama, y repudiar a cualquier político, como hizo el canciller de aquel momento del gobierno hondureño, que diga Obama no sabe nada, Obama es un negrito piquinini que no sabe ni donde queda Tegucigalpa. Todos los políticos americanos que cerraron fila, que no condenaron esa declaración anticomunista y racista, estaban contra el presidente de los Estados Unidos en su institución. Quiero recordar a Charlie Rangel, el presidente del Comité de Medios y Árbitros, uno de los grandes luchadores contra el bloqueo de los Estados Unidos, que siempre dijo, cuando Chávez fue a la ONU y dijo, aquí estuvo el diablo, huele a azufre, que Charlie Rangel, veterano de la guerra de Corea, gran adalid de la lucha contra el bloqueo, cuyo jefe de staff, que aquí lo mencionamos, tuve la oportunidad de conocerlos a ambos, que nació en Cuba, hijo de padres jamaicanos, y el jefe de staff y este congresista de Harlem tuvo la dignidad, la especial civilidad, el especial patriotismo de, a pesar de que él era un ferviente opositor de las políticas de Bush, incluyendo la invasión de Irak, decir, no puedo sentirme cómodo y critico la postura del presidente Chávez, porque uno no viene a nuestro país a lanzar insultos de este corte contra el presidente, que es, cuando yo me vista de uniforme, fíjate que no es siempre el comandante jefe, pero cuando yo me visto de uniforme, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es decir, ya que pusiste este comentario, aprovecho ahí, mira, para coger y sacarle el juguito. Ya, vamos a seguir entonces y vamos a comentar lo primero que nos toca aquí. Fíjate, si no pones el comentario comentándome estas dos cosas, no te quiero ver comentando más. Esto es un juego en el cual tú pones para acá la bola y yo te la tiro para atrás. Y políticamente, como tengo el argumento, espero poder ganarte poniéndote ahí y persuadirte de que pongas el comentario que te he pedido. Si no lo pones, no te preocupes. Mi expectativa es que no lo pongas, pero no te voy a dejar pasar más ningún otro comentario. El debate es así. La bola pasa a un lado de la cancha, se la devuelve al otro. O sea, hay que bendecir a Donald Trump, dices tú, y yo te respondo, hay que bendecir al presidente de los Estados Unidos porque tiene una gran responsabilidad. E históricamente, la oposición desleal cubana no ha bendecido al presidente de los Estados Unidos, ha bendecido a aquel que le conviene. Y yo quiero que ahí, donde la polémica descansa, tú respondas.
Cualquier otra respuesta que hagas no me interesa. Cualquier otro comentario. Tuviste el atrevimiento de venir aquí y le diste la bola hacia este lado de la cancha y así se te contesta. Tendrías por mínima decencia de decir: Dios bendiga a JFK, Dios bendiga al que dice Juan Manuel Cao que traicionó a la expedición de Bahía de Cochino, porque no es aquí, no hay ninguna obligación de bendecir a un presidente porque sea que te guste a ti. Habría que bendecir la institución y lo que representa en la democracia norteamericana. Vamos entonces a seguir y vamos a caer ya en el primer tema. Voy a coger la pausa y regreso con ustedes enseguida para hablar de el Alcatraz entre los Caimanes. Vamos a regresar en un minutico.